Vamos a pasar a ver lo más importante del tema 3. Lo que sí que recomiendo es que el temario os lo estudiéis por los apuntes en PDF de lo que está en Word. Sí. Porque yo voy diciendo un poco qué es lo más importante y entonces ahí pues sí que luego a lo mejor cosas que en el PowerPoint pues están de forma más gráfica, de forma visualmente mejor, pero que hay detalles y cosas que están en el tema desarrollado y que sí que me interesa que tengáis claro. Entonces aquí en este tema vamos a abordar los principales aspectos del análisis cualitativo. El análisis cualitativo, como su propia palabra indica, no va a determinar la cantidad de analito que tenemos. Lo que se trata es de reconocer o bien las propiedades que tiene el analito, o bien su composición estructural, o bien la presencia o ausencia de ese componente, o bien identificar la presencia de un determinado componente. A veces, pues es interesante, por ejemplo, en agua, pues sí que está muy estandarizado el uso de técnicas muy sencillas, porque con poca cantidad de muestra podemos determinar un número grande de compuestos que están en la legislación. Pues el índice de cloruro, la cantidad de sulfuro, la cantidad de amoníaco, si hay potasio, si hay sales como pueden ser los sulfatos, porque luego en una legislación pues te pide para agua potable un montón de análisis. Si vosotros veis la botella de agua que consumimos normalmente, de agua en botella, pues viene un análisis completo de un montón de analitos, tanto metales como sales, como la dureza, como el pH que tienen esas aguas. Entonces, pues es un método cuantitativo, pero a veces nos interesa una respuesta rápida, cualitativa, de si hay presencia o ausencia. Y un método cualitativo no quiere decir que haya ausencia o presencia y nada más, sino que a lo mejor hay ausencia por encima de un valor determinado, que a lo mejor eso también nos interesa. La legislación dice que no se admiten más de 10 ppb de una determinada toxina, pues nosotros analizamos y nos da respuesta negativa por debajo de ese umbral, pues es adecuado para comercializar. O sea, que los métodos, no todo lo ideal son los métodos cuantitativos, porque también a lo mejor necesitamos conocer el contenido de una determinada muestra, pero solo a nivel cualitativo. Solamente tenemos que caracterizar esa muestra y saber de qué compuesto estamos hablando. Entonces, pues estos métodos tienen la ventaja de que suelen ser métodos rápidos, de que no suelen ser métodos que gastan mucha cantidad de disolventes, que son métodos que están muy estudiados, porque para que te dé un determinado color se ha tenido que estudiar qué reacción es la más adecuada, qué interferentes hay que eliminar antes. Entonces, los protocolos de los métodos cualitativos están muy bien desarrollados. Y, pues como digo, no siempre son métodos peores, dependiendo de lo que nosotros vayamos a necesitar. Lo que sí que las respuestas analíticas de los métodos cualitativos tienen que estar, bueno, aquí hace una diferencia entre test o ensayo. Test de ensayo es una prueba, que es, pues eso, test, un ensayo, como que el ensayo cualitativo es como, bueno, voy a ver una alícuota de la muestra, voy a hacer esta prueba para ver si hay, como digo, presencia de nitratos o ausencia de nitratos. Y pues son procesos, como digo, rápidos y se trata de procesos sencillos. Dentro de la respuesta cualitativa, pues no es solamente una respuesta de sí o no, sino qué es o qué no es, qué concentración, si está por encima o por debajo de un valor umbral, cómo está, en qué forma química está, dónde está, en qué parte de la muestra o cuándo está, una discriminación temporal. También están sujetos a las propiedades analíticas, en el sentido de que hay representatividad, hay exactitud, hay precisión, hay sensibilidad. Todos esos parámetros también se tienen que determinar. Y también hay lo que conocemos como límite de detección. Límite de detección es concentración de analito que produce una señal que es distinta de la señal del blanco. Por ejemplo, si nosotros vamos a analizar el contenido en sulfatos y cuando le añadimos el boro, el bario, precipita, pues qué cantidad de bario tenemos que añadir para que
precipite esa muestra. Entonces, ¿hemos precipitado o no hemos precipitado? ¿A partir de qué valor de sulfato tiene que haber en la muestra para que yo vea ese precipitado? Pues ese sería mi límite de detección. Si yo le añado agua, obviamente, si yo le añado herbario no voy a haber precipitado, no hay sulfato ninguno, pero ¿cuál es el mínimo valor que yo voy a determinar? Y luego la concentración umbral tiene que ver con la legislación o con el cliente. Entonces, lo ideal es que haya una diferencia entre concentración umbral y límite de detección. O sea, que el límite de detección sea mucho más bajo que la concentración umbral. Si el límite que te exige la legislación son 10 ppb, pues que tu límite de detección sea 1, por ejemplo. Que tú no estés en la tesitura de tener que decir, bueno, es que se ve, pero no se ve, pero se ve un poco, no. Claramente el límite de detección está lejos del límite que establece la legislación. Esa es la diferencia entre el límite de detección y concentración umbral. Estas serían las propiedades analíticas que tiene que tener la respuesta binaria, como he dicho, porque son las mismas que tienen los métodos cuantitativos. Y luego pues, tenemos una serie de características en cuanto a la clasificación de los métodos cualitativos. Bueno, pues esos métodos cualitativos los vamos a clasificar en un análisis cualitativo clásico, que son los métodos que se utilizan, métodos más antiguos, y un análisis cualitativo instrumental. En los métodos, esa clasificación de métodos cualitativos clásicos, pues se utilizan reacciones químicas estudiadas desde hace muchos años. Entonces son métodos más antiguos, pero son métodos robustos, son métodos que funcionan bien. La ventaja que tienen los métodos instrumentales es que, pues, ahora mismo proporcionan mucha más información que pueden proporcionar los métodos clásicos, donde como mucho puedes determinar un elemento a la vez, o tienes que hacer una prueba para cada analito, que en definitiva son como más tediosos y más rudimentarios de hacer. Los métodos instrumentales, pues, te pueden ofrecer la posibilidad de automatizarlo, con un cromatógrafo de gases, con un cromatógrafo líquido, una electroforesis. Hay mucha más versatilidad, pero claro, también depende, como digo, del presupuesto que tengamos para hacer. Normalmente en un laboratorio, casi siempre, pues ahora mismo, se dispone de un equipo de espectrofotometría, un espectrofotómetro, donde también no es que sea el perfil informativo muy, porque en espectrofotometría hay muchos compuestos que pueden interferir, que pueden absorber la onda ultravioleta visible, pero hay métodos que, bueno, pues que no están mal para determinar distintos compuestos. Si un poco más de presupuesto, pues cromatografía líquida, cromatografía de gases, y luego ya en laboratorios especializados, pues un PNRMN, un infrarrojo, otros equipos mucho más sofisticados, de fluorescencia, electroforesis en gel, electroforesis capilar. Pues eso ya depende a veces es más sencillo mandar las muestras a analizar de forma externa en laboratorios que pongan esos equipos que nos van a cobrar una cantidad por hacer el análisis y ya está. Pero lo que es el fundamento de estas técnicas, pues también vamos a ver algunas de ellas en los siguientes temas que ya implican técnicas instrumentales en sí. Estos métodos clásicos, pues dentro del análisis cualitativo clásico, hay algunos que son pues, reactivos generales y hay otros, que estos se llaman reactivos de grupo. Por ejemplo, en análisis cualitativo inorgánico de cationes podemos utilizar hidróxidos alcalinos, amoníaco como reactivo donde van a precipitar muchos metales como hidróxido. Vamos a utilizar en análisis de cationes carbonatos, porque van a precipitar muchos metales como carbonatos. El sulfuro, que pueden precipitar sulfuros. El ácido clorhídrico, como un compuesto que va a precipitar algunos cloruros que son insolubles. Algunos, como el tartrato y el citrato, que van a formar complejos con metales. En determinación de aniones, pues algunos reactivos generales. Pues de aquí tenemos que saber un poco qué son los reactivos generales y algunos ejemplos. Bueno, pues lo que vamos a ver es que se forme una reacción que está claramente identificada, como digo, y pues lo que vamos a observar es que se van a separar de forma completa los analitos, la separación debe ser selectiva, tiene que cumplir esa precisión, selectividad y demás,
Y dentro de los reactivos, como he dicho, algunos generales, pero que sirven para multitud de cationes, multitud de aniones, y otros reactivos que son específicos. Si queremos determinar, por ejemplo, el contenido de plomo, o queremos determinar el contenido en hierro, o queremos determinar el contenido en carbonato, o queremos identificar el grupo carbonilo, pues ya hay determinadas reacciones específicas que nos van a servir y además están muy estudiadas. Por ejemplo, queremos determinar el contenido en hierro que tiene un vino. Pues le hacemos la reacción con el litiosulfato y se forma un complejo rojo. Previamente, cuando le hacemos esa reacción, posteriormente, si le añadimos el fluoruro, observamos que ese mismo complejo se vuelve incoloro. O sea que son reacciones que son muy específicas y que son están bastante bien estudiadas y son robustas. Luego tenemos otra serie de ensayos que son ensayos directos. Reactivos específicos, diferencia entre los ensayos directos y luego ensayos sistemáticos. Los ensayos directos son ensayos donde cogemos una alícuota de la muestra y le vamos a analizar distintos componentes. Y además, pues lo podemos hacer, como tenéis aquí, distintos componentes, pues análisis 1, componente 1, análisis 2, componente 2, análisis 3, le vamos a eliminar, vamos a añadirle un ligando enmascarante para evitar interferencias. Vamos a añadirle en el paso anterior un reactivo separador, o sea que no son a veces directos, sino que vamos a añadirle distintos reactivos según lo que queramos separar. Vamos a dividir la muestra en fracciones y a cada fracción le vamos a ir añadiendo un reactivo específico para determinar. Eso sería lo que sería un ensayo directo. Y un análisis sistemático de muestra es un análisis donde vamos a ir por partes separando los distintos componentes que tiene una muestra. Por ejemplo, aquí, en esta muestra, aquí me falta, bueno, aquí faltaría en la parte donde está la muestra. Aquí en esta imagen me falta, se ha quedado un poco, no sé, si en la página anterior. Vale, aquí estaría muestra y a continuación, aquí la muestra pues se va tratando sucesivamente con distintos componentes. Por ejemplo, si tratamos la muestra con carbonato de sodio, vemos que algunos elementos como el potasio, el arsénico 3 y el vanadio se van a quedar solubles y todo lo demás va a precipitar. Entonces ya tenemos separado el potasio, el arsénico y el vanadio, que los podemos identificar después por una espectroscopía atómica, por ejemplo. Lo que se nos queda insoluble, a eso lo tratamos con ácido nítrico. Y entonces de nuevo tendremos una parte insoluble y otra soluble. La insoluble forma el grupo 2, que ya lo tenemos separado del anterior. La que se queda soluble lo tratamos con ácido clorhídrico y entonces se formarán algunos compuestos que serán insolubles y otros que se quedarán en el cuadrado, que será la parte soluble. A continuación lo trataremos con sulfato de amonio y así sucesivamente con distintas etapas. Entonces lo que tenemos aquí es lo que se llama marcha analítica del carbonato de sodio, que es el primero de los reactivos que hemos utilizado. Y de forma progresiva vamos a ir separando los distintos componentes. Otra posibilidad que tenemos aquí es marcha sistemática para identificar familias de compuestos orgánicos insolubles en agua. Compuestos orgánicos dentro de los cuales podemos tener compuestos neutros, básicos, anfóteros, de distintas propiedades. Algunos ácidos, otros básicos, otros anfóteros. Entonces, todos ellos son insolubles en agua. Lo que haremos será extraer con ácido clorhídrico, se nos quedará en la fase acuosa un residuo, ese residuo lo vamos a alcalinizar con NaOH y al alcalinizar con NaOH se nos va a quedar una fase acuosa y otra etérea. En la fase acuosa estarán los compuestos anfóteros y en la fase etérea los compuestos básicos. Este es el mismo proceso que explicaba antes de los compuestos que se queden ionizados pasarán a la fase acuosa. Los compuestos que no estén ionizados pasarán a la fase orgánica. ¿Entendéis la diferencia? Y en esto se basan estos dos, bueno, no, estos son ejemplos, no lo tenéis que estudiar.
Pero al final es de lo que se trata. Si tú estás extrayendo con ácido clorhídrico lo que vas es añadirle protones, 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 protones. Esos protones harán que se quede en fase, cuando tú tienes una sustancia básica y tú le añades protones, vas a encontrarte algunos que se van a ir con la fase etérea y otros que se van a ir con la fase acuosa. Los que estén ionizados irán con la fase acuosa, los que estén no ionizados irán a la fase orgánica. Bueno, pues esa sería la diferencia entre ensayos directos, ensayos sistemáticos, los tipos de reactivos que utilizamos en cada caso. Y luego el análisis cualitativo, que hemos dicho que podría ser clásico o podría ser instrumental. Entonces ya dentro del análisis cualitativo instrumental, pues tenemos una cantidad de métodos dependiendo de la propiedad que se vaya a medir. Pues es una propiedad óptica, o una propiedad electroquímica, o es una propiedad de la radiación electromagnética, o es una propiedad de densidad, o radioquímico, magnético, lo que sea. Y hay un montón de métodos que tenéis aquí en este cuadro, y es un poco pues estar familiarizados con los nombres de esta técnica, y si esta técnica da una información, lo que llamamos perfil de información o perfil informativo rico, o información general, información vaga, que no es una información específica de un compuesto. Entonces, dentro del espectrofotómetro, que es lo que hemos comentado, espectroscopía de absorción molecular o de fluorescencia molecular, pues hay muchos tipos de compuestos que dan respuesta aquí. Vale, sí, hay muchos métodos, pero no me van a dar un perfil informativo tan rico de qué tipo de compuesto tenemos. Si queremos afinar y llegar a una adecuada identificación de qué tipo de compuesto es de forma inequívoca, pues vamos a ir a una espectroscopía atómica, vamos a ir a una fluorescencia de rayos X, vamos a ir a una espectroscopía infrarroja. Una espectroscopía infrarroja nos va a dar un espectro que va a ser como la huella dactilar de ese compuesto. Cada compuesto tiene un espectro distinto de infrarrojo, un espectro distinto de masas, un espectro distinto de RBN. Entonces, estos sí que se llaman perfiles informativos muy ricos y tenemos que ver qué es lo que en este caso vamos a determinar. Quizá esto lo veamos más en los siguientes temas y os va a quedar más claro, pero por lo menos los nombres y si son métodos instrumentales que llamamos con un perfil informativo rico o no, pues saber que, bueno, que estos últimos son los que más vamos a utilizar si nosotros queremos caracterizar un compuesto orgánico que ha sido recién sintetizado. Bueno, con estas tres técnicas vamos a obtener un perfil directo de la sustancia de la que estamos hablando sin ningún tipo de duda. Luego también se utilizan mucho técnicas instrumentales que son técnicas cualitativas y también técnicas de separación. Una de ellas es la cromatografía en capa fina. La cromatografía en capa fina es que se puede hacer hasta incluso como algo casero. No sé si habéis visto como una práctica que en internet para secundarias se explica, que es separar los colores que tiene la tinta de un boli negro. Entonces, ¿cómo separamos esos colores que tiene la tinta del boli? Pues le hacemos unos puntitos a un papel absorbente, ese papel lo metemos dentro de un recipiente que contiene alcohol, el alcohol se va a ir absorbiendo a través de ese papel y la tinta va a ir subiendo conforme el alcohol va a ir subiendo absorbido por ese alcohol o lo que tú hayas puesto. Entonces van a aparecer distintas manchas que son características de cada una de las tintas que contiene pues, una tinta de un Polybic, de una Rotring, de un no sé qué, de un cuanto. Entonces, esta cromatografía en capa fina, aparte de identificar, si yo luego recupero la muestra, obviamente en un papel absorbente no, pero en una superficie porosa, porcelánica, específica de PVC, pues podemos incluso purificar la muestra. Imaginaros los carotenoides que tienen una hoja verde. Pues en otoño va cogiendo tonalidades naranjas, tonalidades amarillas, tonalidades. Entonces tú vas pasando ese pigmento verde
y ese pigmento va a ir subiendo y va a ir desglosándose en verde, naranja, amarillo, los carotenoides, las antofilas, todos los componentes. Si tú luego recuperas, rascas esta estructura porcelánica y recuperas ese pigmento luego lo puedes disolver y analizar mediante otra técnica, cromatografía líquida, HPLC o cromatografía de gases, o FMN, o infrarrojo, lo que sea, y entonces ya te da un análisis más cuantitativo, o bueno, puede seguir siendo cualitativo, pero ya identificar de forma exacta el componente. Entonces esto es saber cuál es el fundamento y saber pues para qué se utiliza. Aquí tenemos ejemplos, que esto no hay que estudiarlo, pero ejemplos de un espectro de absorción de ultravioleta visible del caroteno y de un isótopo de un isómero, perdón, que es el cis beta caroteno. Pues tienen espectros distintos y de esa forma pues, podríamos identificar si se trata de un isómero o se trata de otro isómero. Aquí en este caso, con un espectro de fluorescencia, según la banda de excitación y la emisión, podríamos diferenciar distintos tipos de compuestos. Aquí, en la solución atómica, pues podemos ver los distintos componentes y además en qué estado ionizado se encuentran. El espectro de emisión atómica, este sí que da un perfil informativo muy rico. Aquí podemos saber y realizar una recta de calibrado, meter patrones de cantidad conocida de hierro, de níquel, de bromo, de lo que sea, y correlacionar la altura del pico con un patrón que previamente tú has introducido que te da una determinada altura de pico. Entonces, pues puedes utilizar solo para identificar o también para cuantificar. El espectro de infrarrojo, y luego aquí hay un aspecto que sí que me parece bastante interesante de este tipo de técnicas, y este tipo de técnicas, por ejemplo, en cromatografía de gases y en cromatografía de líquidos, la forma de identificar un compuesto, dice, las técnicas de cromatografía de gases, HPLC y electroforesis capilar, lo que vamos a tener es un gráfico donde tenemos la señal, una señal frente al tiempo. Nosotros vamos a ir pasando la muestra y en diferentes momentos de tiempo vamos a encontrar una señal, más alta, más baja. Esa señal al final tiene una forma como de un triángulo. Entonces, para ver si se trata de un determinado compuesto, lo que vamos a hacer es comparar el tiempo al que sale una determinada muestra con un patrón que previamente hemos pinchado de esa muestra. Vamos a ver, por ejemplo, lo de los carotenoides. Si nosotros tenemos una mezcla de carotenoides, pues vemos que a tiempo 0 sale el beta-caroteno. Luego tenemos que a tiempo 0 no, a tiempo 10 sale el beta-caroteno y a tiempo 20 sale la xantofila. Si nosotros tenemos un pico a tiempo 10, diremos que es el beta-caroteno. Si lo tenemos a tiempo 20, diremos que es la xantofila. Pero para saberlo, tenemos previamente que haber pinchado un patrón de cada uno de esos compuestos para saber a qué tiempo sale cada uno de ellos. Entonces lo que haremos será... A ver, disculpadme un momento que mi hija no sabe que estoy en clase. Vale, entonces tenemos tiempo de retención, tiempo de retención, tiempo de retención. Este sería el tiempo de retención del patrón. Lo comparamos con el tiempo de retención de nuestra muestra. Y de esa forma podemos identificar si hay presencia o no de un determinado compuesto. Otra de las formas es un proceso de procedimiento del patrón interno, donde tú vas a meter, aparte de los patrones, otro compuesto que no tenga nada que ver con lo que quieres identificar, pero que te va a servir para ver si el tiempo de los patrones se está moviendo con respecto a cambios de temperatura o cambios de flujo. Bueno, pues que te da una idea de cómo de robusto es ese método o no. Y luego el procedimiento de adición de un patrón a uno de los analitos es otra de los métodos utilizados, donde nosotros lo que hacemos es dopar nuestra muestra para estar seguros.
a veces nos aparecen estos 4 picos, 1, 2, 3 y 7, y entonces no sabemos si el 7, no sabemos realmente si el, 7 o 4, bueno, me da igual, lo que sea, que aparecen 4 picos. Y este pico tenemos duda. Este que aparece aquí, pues no lo tenemos claro que sea o que no. Entonces, una forma que se utiliza habitualmente es, yo voy a coger ese dial, voy a añadir, voy a toparlo con un patrón de la supuesta sustancia que sospecho que es, y si el pico crece, es que era esa sustancia. No tengo claro si el 7 era la xantofila. Yo cojo mi muestra con mi extracto vegetal, que contiene distintos pigmentos, le añado patrón de xantofila y al pincharlo veo que lo que crece es la xantofila. Si no fuera xantofila lo que está creciendo, sino que es otra cosa distinta, pues ya no era el compuesto que estaba buscando. ¿Vale? Eso es algo bastante habitual que se utiliza como método para descartar compuestos que no tenemos claro que están o no presentes en una muestra. Bueno, pues tenemos a continuación una serie de ejemplos de identificación de especies orgánicas e inorgánicas, y lo que tenemos que quedarnos es con las técnicas que se utilizan fundamentalmente. ¿Vale? Entonces, echar un vistazo a esto, leerlo y ver qué técnicas son las que utilizaríamos. Y otra cosa que también está al final, que sí que voy a preguntar, son métodos que se utilizan para la identificación de proteínas y la identificación de ácidos nucleicos. Para la identificación de proteínas se utiliza una técnica que es la técnica de Edman, es una técnica muy sencilla donde la proteína se va en su extremo N-carbonilo, le vamos a añadir, no, en su extremo N-terminal le vamos a añadir un reactivo, ese reactivo se va a unir y después lo vamos a separar del resto de la cadena. Entonces, de esta forma vamos a ir identificando uno por uno los distintos aminoácidos que tiene esa proteína. En realidad no sirve para proteínas de mucho tamaño, pero para proteínas de tamaño pequeño se puede utilizar. Lo que también se utiliza son enzimas, proteasas, que van rompiendo la proteína por diferentes sitios y con los distintos fragmentos luego le puede ir añadiendo el reactivo de Edman que va cortando en el extremo siempre N-terminal. ¿Vale? Entonces, de esa forma podemos identificar de qué proteína estamos hablando. Y por último, otro de los métodos que viene aquí de identificación de ácidos nucleicos es el método enzimático de Sanger, que también pues leeroslo porque es bastante sencillo de entender. Se utilizan nucleótidos marcados generalmente de tipo radioactivo y lo que vamos es observando por fragmentación de la cadena y en general se utiliza el mismo de modo automático mediante secuenciadores para ver cuál es la secuencia de esa cadena nucleotídica con el número de nucleótidos que se van uniendo aquí por complementariedad de pares de bases, solo que en este caso los nucleótidos que nosotros vamos a ir añadiendo a la cadena que está separada están marcados radioactivamente. Entonces, de esa forma podemos ir sabiendo cuáles son los nucleótidos que se añaden y saber cuál es la estructura de la cadena del ADN, bueno, de una de las hebras del ADN. Entonces, diferenciar entre el método enzimático de Sanger para ácidos nucleicos y lo que os he comentado, el método de Edman para proteínas. ¿De acuerdo? Pues yo creo que lo más importante ya lo hemos visto. De todas formas, pues echar un vistazo a este tema. Si tenéis alguna duda, pues me lo comentáis. Y nada, pues espero que se haya quedado todo suficientemente claro y nos vemos en la siguiente clase.